ya que tenemos audiencia de Uruguay, de España y de varios países de Latinoamérica. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes la presencia aquí, y en particular también a las personas de 3G Group, encabezadas en Uruguay por nuestro amigo Pablo Rodríguez, director de 3G Office aquí en Uruguay, y contando con la presencia de Carlos Aguirre, Francisco Romero y Jordi Parra. ¿Cómo se origina este conversatorio, este intercambio de ideas? Básicamente por inquietudes que recibimos en nuestra Cámara con relación a, la esperada nueva normalidad a la cual nos vamos a enfrentar. ¿Cuál debería ser el modelo ideal a seguir? Se pasó violentamente de un modelo de presencia física, básicamente, a telepresencia en forma violenta, como que empujó a las empresas hacia ese modelo. Y estamos esperanzados en que en no mucho tiempo lleguemos a la normalidad, a esta nueva normalidad, que como nueva normalidad tendremos que adaptarnos. Y bueno, ¿cómo va a ser esa nueva normalidad? ¿Seguiremos como antes? ¿Seguiremos en teletrabajo? ¿Será híbrido? Y de ahí las palabras de estos expertos que para nosotros van a ser fundamentales. Días atrás alguien nos comentaba que qué buena es esta nueva forma de trabajar, que en particular para lo que estaba haciendo, una consultoría de muy alto nivel, era fundamental el tener, cómo le facilitaba los contactos internacionales, cómo le facilitaba salir de una reunión y entrar a otra y no perder tiempos de desplazamiento. Ese mismo día otra persona nos decía, se sentía abrumada por la cantidad de reuniones que tenía y por la falta de contacto físico, el terminar dando un apretón de manos después de una charla. Bueno, ¿cuál es el modelo ideal, el modelo que va a servir a las personas que colaboran con nuestras empresas, que va a servir a las empresas para que su negocio funcione de mejor forma? Bueno, esa es la interrogante y eso es justamente lo que hoy con Carlos Aguirre, con Francisco Romero y con Jordi Parra, a quienes nuevamente les agradecemos mucho, trataremos de hablar y hablar entre todos. Muy brevemente, Jordi Parra es diseñador estratégico y de servicio en 3G Office, es diseñador industrial, máster en ingeniería de producto y especialista en gestión de diseño y de innovación. Tiene más de 10 años de experiencia en gestión, facilitación y desarrollo de proyectos de innovación, y lidera proyectos de innovación, desarrollo de procesos de búsqueda de sentido en proyectos de transformación. Por su parte, Francisco Romero es el CEO de Cocrea y desde el Mindset está enfocado en aprender cómo funciona el cerebro humano en tiempos de cambio para acertar con las palancas que lo provoca. Tiene una alta experiencia en procesos de cambio en las organizaciones. Y Carlos Aguirre es director de 3G Smart Group, es licenciado, empezó su vida profesional en el sector farmacéutico, muy ligado al marketing y ventas, donde llegó a ser el Product Manager internacional de AstraZeneca. En 2003 funda Todo Entrada, una empresa de marketing promocional. En 2010 pasa a la consultoría freelance con foco relacionado con el marketing digital. Y en el 2017 se incorpora como director general de 3G Smart Group. La modalidad que vamos a seguir es, tendremos una presentación de cada uno de los ponentes, y se generará eventualmente un diálogo entre ellos, y después tendremos un espacio de preguntas, que de alguna forma trataremos de colaborar para llevarlo de la forma más ordenada posible. Les pido que a través del mail o del chat
aquí nos hagan llegar sus preguntas y bueno, trataremos de hacerlas en forma ordenada. Sí, también les pedimos que por favor silencien los micrófonos, así le podemos brindar la mayor atención posible a los disertantes. Así que bueno, somos todo oídos, adelante, y nuevamente muchas gracias a todos. Pues José Pedro, muchísimas gracias por la presentación. En esta nueva normalidad, de repente que me hagan un pequeño repaso de lo que ha sido mi vida profesional, me ha hecho hasta ilusión, ¿no? Recordando viejos tiempos. Bueno, como os comentábamos, o como os ha comentado, nosotros somos 3G. Nosotros somos una empresa que nace desde la arquitectura, nace en una lógica muy especializada de workplace y retail, y nosotros llevamos desde el año 2000, que es cuando se funda la empresa. Hicimos 20 años, por supuesto, en pandemia, para poder ser todavía más especiales, dijéramos. Y pues bueno, lo que damos son soluciones relacionadas con el workplace, ¿no? Y con el retail, como os comentaba. Tenemos otros sectores en los que actuamos, pero ya no tanto de manera tan continuada, como pueden ser residencial, hospitality, etc. Pero bueno, lo que entendemos es que la arquitectura tiene un propósito que básicamente es tangibilizar lo que queremos que ocurra dentro de los espacios, ¿no? Somos una empresa un poco especial, y me lo comentaba ayer Pablo cuando le hablábamos, un poco preparábamos esta conferencia. Nosotros tenemos, dijéramos, una central que está en España, que está muy en lógica de innovación, creación y muy en lógica de consultoría, y luego tenemos las unidades en diferentes países que están más en una lógica de, con todo esto que nosotros vamos sacando y aprendiendo, hacer las implementaciones más clásicas, ¿no? Desde la parte de arquitectura, ¿no? Pero no por ello deja de ser importante, y más en los modelos que estamos viviendo o en los tiempos que estamos viviendo, comprender cómo los modelos de trabajo, los cambios que yo quiero llevar a cabo en una organización, la transformación de esa organización, tiene un impacto en los espacios, y a su vez el espacio puede tener un impacto muy grande en cómo eso ocurre, ¿no? Y es un poco de lo que venimos a hablar hoy aquí. Hoy os vamos a contar, está hoy mi equipo, que son Jody Parra y Paco Romero. Discúlpame, Paco, te voy a llamar Paco porque Francisco nunca te llamo y entonces me cuesta, ¿no? Pero es el equipo que nosotros estamos abordando en diferentes proyectos, cómo estos nuevos modelos de trabajo están llegando a las organizaciones y cómo eso va a hacer que van a trabajar de una determinada manera, que se han abierto los paisajes, lo que nosotros denominamos paisajes de trabajo, en lo cual ya no solo en la oficina ocurre el trabajo, sino que ocurre en muchos otros sitios, y cómo también tenemos que diseñar no solo el espacio, sino el contenido de lo que tiene ese espacio. Oye, cómo se va a trabajar, qué es lo que se va a hacer, dónde, cómo se va a hacer, etcétera. Y a partir de ahí, pues la presentación que tiene un poco es contaros lo que nosotros hemos venido haciendo durante, corregirme Jody o Paco, los últimos casi 10 meses, ¿no? Que es cuando hemos empezado a trabajar en ayudar a estas organizaciones. Organizaciones que van desde una Bayer, Iberia, de 1000 personas, a organizaciones mucho más chiquitas, como puede ser una pequeña mutua, que son de 80, 90 personas, ¿no? No es importante el tamaño, sino más bien el objetivo que buscamos. Para eso queríamos compartir con vosotros una pequeña presentación que nos ponga en contexto de lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, para ello, si soy capaz, que espero que sí, porque ya sabéis que cada herramienta es lo que tiene. ¿Veis mi presentación? Sí. Sí, perfecto. Se ve en grande ya también, ¿no? Ahí está en pantalla completa, perfecto. Bueno, pues lo que queríamos hablar un poco es de cómo hemos surfeado estas olas de cambio, ¿no? Hemos querido un poco, evidentemente, en la narrativa utilizar las diferentes olas que hemos vivido aquí en España, y cómo estas olas, cuando hemos estado hablando con clientes, han ido tomando diferentes derivadas en lo relativo a los espacios, ¿no? ¿Qué os voy a contar de la primera ola que todos hemos vivido y que fue la súper rápida, ¿no? La que lo cambió todo? Si tuviéramos que vivir una ola, ya sabéis que hay una cresta, hay un valle de la ola y luego hay una resaca, ¿no? Lo que queda tras lo que ha pasado la ola. En este primer impacto que tuvimos de la ola, ¿no? Y que de repente tuvimos que pasar en 24 horas, aquí en el caso de España, entiendo que en otros países también, de que todo lo que ocurría en presencial tenía que ocurrir en remoto, y tuvimos que responder preguntas muy rápidas para ver si éramos capaces, ¿no? Oye, ¿qué tareas y procesos se pueden hacer? ¿Qué herramientas necesito? Porque había organizaciones
que eran grandes buques que no tenían ordenador portátil. Entonces, desde esa parte de, oye, vamos a tener ordenador portátil, o oye, qué herramientas ya tengo que nunca pensábamos que íbamos a utilizar y fíjate ahora cómo todos utilizamos Teams, ¿no? Y luego a partir de ahí, cómo gestiono los equipos, ¿no? Cómo estos equipos en remoto, cómo los organizamos, etcétera. Cuando ya pasa esa primera ola, esa primera cresta, y cuando pensábamos todos que este virus iba a durar, pues eso, 1 mes, 2 meses, creíamos que íbamos a volver, ¿no? ¿Quién nos hubiese dicho que íbamos a estar 1 año de pandemia? Empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo nos preparamos para la vuelta? Empezaron a llamarnos y, oye, ¿cómo es el espacio? ¿Qué medidas de implementación tengo que hacer? ¿Cuántas mamparas, ¿no? Hemos comprado mamparas como si no hubiese mañana aquí en España, ¿no? De separación para poder tal. ¿Cuánto espacio tengo y qué medidas de seguridad tengo que aplicar? Hemos forrado a botes de gel en todo, o sea, no, creo que somos ahora mismo la generación, o sea, las personas vivas en la historia del planeta que más limpias han tenido las manos, ¿no? De todo lo gel que estamos utilizando. ¿Qué equipos vuelven? ¿Qué espacio necesito para esos equipos? Oye, tengo que cumplir unas medidas de distancia de seguridad. Eso fue un poco la segunda reflexión cuando entendíamos que iba a haber una vuelta a la normalidad. En esa primera ola empiezan a salir preguntas de más calado, que quedan después de vivirlo. Oye, ¿qué significa remoto y qué significa presencial? Porque hemos ido muy rápido a entender que lo remoto era aquello, como nos fuimos a casa, era aquello que ocurría en casa y que lo presencial era aquello que ocurría en la oficina. Pero ocurre que muchas veces ese remoto y ese presencial no tiene por qué ser solo la casa o no tiene por qué ser solo la oficina, ¿no? Y entonces ahí empiezan a surgir dudas, equipos que se reúnen en un parque para trabajar o gente que aquí, por ejemplo, se fue a una segunda residencia a trabajar, ¿no? A la playa. Entonces, ¿esto qué ocurre? Oye, ¿qué hacemos? Que los managers gestionen cada modelo. En un principio los managers tuvieron cierta libertad y los equipos se fueron organizando como pequeñas células en lógicas de, pues unos se pueden ir, te puedes ir a la segunda residencia, otros no, otros sí, ¿no? Y era un poco esto. ¿Por qué? Porque no había unas reglas definidas de juego. ¿Cuáles son estas reglas de juego en este modelo? Y ahí empezó a surgir una pregunta, y ya está mucho más relacionada con los espacios, y es, oye, tengo aquí un bicho de 7.000 metros cuadrados al cual están acudiendo equipos de emergencia, llevan aquí acudiendo ya 2-3 meses, son 15 personas y esto mantenerlo abierto cuesta un platal. Cuando vuelva a necesitar tanto espacio, ¿qué ocurrió? Que de repente apareció la segunda ola y cuando pensábamos todos que íbamos a volver en un tiempo de unos 3-4 meses, tenemos que seguir manteniéndonos en una lógica de remoto, ¿no? De seguir. Vuelven en esa cresta de la ola, en ese preguntarme, empiezo, oye, ¿qué hago con el edificio? ¿Qué ratio de ocupación necesito? ¿No? ¿Me tengo que ir a un puesto no asignado? Ahora ya que he decidido que el edificio no lo voy a mantener con tantos metros, sino que me voy a reducir, empiezan a salir los primeros trends muy asociados también al impacto que tiene en el P&L el mantener un edificio tan grande abierto. Entonces, a lo mejor si me reduzco, ¿esto qué significa? Que no voy a tener puestos asignados, que voy a tener que utilizar una herramienta porque si no, no hay manera, si hago menos metros, si no lo tengo asignado, que me permita reservar. Oye, ¿qué hacemos con las taquillas? ¿Qué hacemos con los despachos? ¿No? Empezaron a surgir preguntas que tenían una lógica estratégica, pero que rápidamente, corrígeme Jody si me equivoco, bajaban muy rápido a lo táctico, ¿no? O sea, perdón, Ya, hay una cosa interesante ahí entre la primera y la segunda ola, y es que preparamos muchos planes y muchos proyectos. Hicimos muchos diseños industriales, de hecho, de tipologías de divisiones, de nuevas tipologías de puestos de trabajo que nunca llegaron a implementarse, ¿no? Como que estaba la primera ola todavía respondiendo y llega la segunda, ¡taca! Entonces, elevó el nivel de discusión inmediatamente sin que necesariamente muchos de los proyectos que hicimos para esta primera ola llegáramos ni siquiera a implementar, ¿no? Sobre todo, llamar aquí la atención entre las realidades que viven, por un lado, los sectores industriales, aquellos que su trabajo no podía depender de un ordenador, sino de una máquina, ¿no? De una máquina industrial, y que, por tanto, teletrabajar no era posible y que, por tanto, implementar estas medidas de seguridad era un sine qua non. Y entonces, ahí sí se implementaron cosas, ¿no? Pero en todo el sector servicios en general, en todo el sector que tenemos trabajadores del conocimiento, pues esta primera ola
se vivió desde casa, se vivió desde la barrera, vimos los toros desde la barrera, ¿no? Y de repente sí empezó esta segunda ola ya a elevar la discusión, ¿vale? Quería hacer ese matiz ahí, Carlos. Sí, exacto, ¿no? Entonces, cuando estábamos en el valle, de repente empiezan a aparecer cosas, ¿no? Como ¿qué hago con el interior de las oficinas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer ciertas tendencias, y lo habréis oído, en el cual, oye, pues las oficinas a partir de ahora van a ser solo para colaborar, innovar y lo social, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues es que mis oficinas no están preparadas para eso, ¿qué hago? ¿Las cambio enteras? ¿No las cambio? ¿Qué hago? Oye, ¿cómo vamos a hacer la apuesta por el teletrabajo? O sea, ¿cuál va a ser al final el modelo de teletrabajo que vamos a hacer? Está claro que direcciones empiezan a pensar que el teletrabajo ha llegado para quedarse y que esto también tiene un impacto de ahorro de costes, pero a su vez tiene un impacto muy grande en temas de productividad, en temas de modelos organizativos, etcétera, ¿no? ¿Cuánto espacio me reduzco? O sea, porque también es, bueno, ¿y ahora cuánto espacio? ¿30, 40? Llegan de repente una empresa y se va a enterar a teletrabajar. ¿Cómo lo hago? ¿No? Empiezan a aparecer toda esta serie de preguntas en esta parte del valle que ya denominamos nosotros en esta segunda ola, a medida que iban avanzando y que las respuestas operativas iban teniendo, o sea, que las preguntas operativas, perdonad, iban teniendo respuesta. Y de repente, pues por ejemplo, aquí en España aparece una regulación del teletrabajo, un poco anacrónica frente a lo que estaba ocurriendo en la realidad, ¿no? Ya sabéis que las regulaciones muchas veces van atrasadas frente a la realidad que vivimos las personas, ¿no? Entonces ahí empiezan ya a surgir, en esta resaca de esta segunda ola, preguntas de verdad de calado, de importancia. Oye, ¿cómo es la política de conciliación y teletrabajo? ¿Cuántos días? ¿Qué actividades suceden y dónde? ¿No? Lo que os estaba comentando. Oye, ¿esto es café para todos o es permitir la diversidad entre equipos? Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo en muchas organizaciones? Como comentaba yo, hay organizaciones que son de servicios, pero que de repente han decidido que los modelos de quien teletrabajo deja de teletrabajar están muy asociados a las tareas que hacen en su día a día, ¿no? Y entonces al final es, bueno, pues como vosotros hacéis una tarea más de individual, más de concentrado y más administrativa, estos todos pueden trabajar en casa. Pero cuando me pongo a mirar a las personas y profundizo un poquito más allá, estas personas hay muchas que el espacio de su casa no está habilitado para trabajar, porque puede ser una persona joven que comparta un piso, porque puede ser una persona que están los niños en casa porque no hay escuela, porque puede ser que sus espacios no sean muy grandes. Hablábamos en un proyecto en México que uno de los chicos que trabajaba decía, mira, si es que a mí no volver a la oficina es un dolor porque estoy trabajando encima de una lavadora, ¿vale? Entonces, todas estas serie de cosas empezaban a tener sentido. Entonces, ahora nosotros lo que estamos viviendo es la tercera ola, que es, oye, ya hay un proceso de vacunación muy avanzado y ya está claro que a partir de septiembre se va a empezar a volver en una cierta normalidad y regularidad a la oficina. Para que os hagáis una idea, el tráfico en Madrid hasta principios de mayo, yo que venía bastante a la oficina, pues no tenía mucho tráfico. Ya sé que para los estándares a lo mejor latinoamericanos, pues que es mucho, es poco tráfico, pues es complicado, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, mi casa está como a 15 kilómetros y yo tardaba unos 15, 20 minutos en llegar cuando no había normal. O sea, cuando estábamos en esta lógica pre-vacuna, ¿no? Ahora que ya está empezando a ver la vacuna y que ya vemos cierto horizonte de solución, hemos vuelto a lo de antes y tardo 45 o 50 minutos en venir, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ya la gente entiende que va a haber. Entonces, ahora ya sí que están empezando a preguntarse oye, estas preguntas de calado de verdad, ¿no? En esta cresta, que es, oye, ¿cuál es el nivel de madurez que tiene mi organización frente al cambio? No es solo que voy a trabajar de una determinada manera, sino cómo está mi organización preparada para ese nuevo modelo de trabajo, ¿no? Surge una cosa muy buena que es cómo es el modelo de compensación en lógica del remoto. Es decir, yo tenía un comedor que me había gastado mucho dinero en construir y en el que era una parte de ese salario, dijéramos, emocional de la gente que estaba incluido y de ese beneficio que teníamos como compañía. Ahora hay gente en remoto y esa gente deja de percibir eso. ¿Cómo es la compensación de gente que no puede teletrabajar? Porque hay gente que sí puede teletrabajar, pero hay gente que no, porque está en operativa de una fábrica o porque está en determinadas cosas que no es tan sencillo teletrabajar. ¿Cómo compenso eso frente a otras cosas, no? ¿Cómo es el modelo de organización que es capaz de sostener ese modelo de trabajo? Una cosa que está empezando a surgir y que, por ejemplo, Latinoamérica lo está viendo más claro, o en algunos proyectos que estamos y que yo ya os puedo contar un poquito más, con alguna caja, que lo que han decidido es
que sus espacios de retail sirvan también para espacios de trabajar. Y entonces se van a reducir, dijéramos, sus espacios corporativos centrales, y esos espacios corporativos centrales lo van a dotar mucho más de esa parte social y de innovación, pero también han entendido que el espacio de retail es una buena oportunidad para generar esos espacios de workplace para sus no solo colaboradores, sino para todos los stakeholders relacionados, ¿no? Fijaros cómo ahora todo este modelo de nuevas formas de trabajo tiene un impacto muy grande, no solo en la parte de espacios, que por supuesto que lo tiene, sino en otra serie de cosas, ¿no? Va a haber un solo modelo de trabajo en mi organización. Todas las organizaciones con las que vamos hablando van a coexistir varios modelos. No solo va a haber uno. Va a haber, entonces, ¿cómo responden los espacios y las formas de trabajo a esos diferentes modelos y cómo va a ser esa relación entre ellos, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vuelve a salir cuál es el rol de la oficina. ¿Cómo es el nuevo modelo de distribución de esos espacios? Oye, ¿a cuánto me puedo reducir? Lo que os comentaba. Bayer ha pasado de 19.000 metros cuadrados a 8.900, aumentando las personas. O sea, va a pasar un ratio de ocupación, que sabéis que es el número de puestos que hay en función de la población que existe, muy, muy agresivo. ¿Por qué? Porque van a coexistir esos modelos y están construyendo esa realidad, ¿no? Aquí surge un tema y es cómo acompaño a los managers en la gestión de esta nueva normalidad. Porque no es solamente que les voy a decir, oye, mira, no tienes puesto asignado, ya no tienes despacho, ya no sé qué, sino que también tengo una gestión de equipos. Mucha de la gente que estáis hablando, estáis diciendo, o mucha gente que está hablando está diciendo, no, es que hemos descubierto que la productividad no se ha visto muy impactada, ¿no? Y que la gente es súper responsable y que la gente es muy adulta y demás. ¿Y por qué? Pues porque había un estado de confianza creado previo a que nos hemos ido de teletrabajo. No sé si me explico. Ahora hay que ver cómo esa confianza que se generaba en los pequeños momentos entre cosas, ese caminito que vas a tomar un café, ese paseíto que dabas de reunión en reunión, esa pequeña charla después de una reunión que tenías, esas pequeñas cosas que por sí mismas tienen poco valor, pero que cuando las juntas es lo que está creando la cultura de tu organización, ¿no? Pues toda esa parte, ahora tenéis que pensar cuando sean si es un tema muy de remoto, cómo lo voy a gestionar con las nuevas personas que se incorporen, ¿no? Y cómo genero espacios para que eso pueda ocurrir dentro de la oficina. ¿Cómo hago que la oficina sea capaz de responder a realidades que el equipo que el equipo está buscando y que a lo mejor les es más difícil de encontrar, ya sea en su casa o ya sea en otros espacios, ¿no? ¿Cómo fortalezco una cultura que incorpore todos esos cambios, que sea capaz de absorber esos cambios? Y luego una pregunta que nos hacen todo el mundo y es, oye, ¿y qué espacios vamos a necesitar? ¿No? Y que cuando nosotros hablamos de estas son las tendencias, que hablamos con mucha prudencia porque estas tendencias se están creando, os diría que casi ad hoc de cada organización en función de cómo es ese modelo de trabajo. Por eso hablamos tanto del modelo de trabajo, por eso hablamos tanto de la cultura, porque ahora tiene un impacto brutal en cómo va a ser ese diseño de espacio. Esa parte que nosotros damos a nuestros equipos de arquitectura para que ellos se nutran y sean capaces de, vale, es que la organización es así, entonces tendremos que tender a este o este modelo con estas tipologías de espacios, es lo que fortalece y realmente hace que un proyecto de arquitectura tangibilice muchísimas cosas de cambio, ¿no? Y esto está a su vez también generando una resaca de entender, oye, ¿cómo abordo y gestiono toda esta parte de trabajo híbrido, ¿no? Hoy os pongo un ejemplo. Nosotros, Jordi y yo, estamos en la misma oficina, pero para poder conectarnos en lógica pandémica hemos tenido que utilizar dos espacios, ¿no? Fijaros, solamente ya esto necesita y requiere más estrés del espacio. El trabajo en híbrido, cuando de repente lo presencial y lo remoto se juntan, y ahí nace el trabajo en híbrido, que tendemos a confundirlo con el trabajo flexible, ¿vale? Está apareciendo muchos desequilibrios, porque en cuanto hay gente que está reunido en presencial dentro de la misma sala y se conecta con gente que está en remoto, hay un desequilibrio de información, porque no estamos acostumbrados, no tenemos una cultura. ¿Cómo son esos espacios, no? Entonces, todas estas preguntas es las que nosotros nos están haciendo como preguntas a las organizaciones cuando acuden a nosotros a la hora de abordar un proyecto de espacios, ¿vale?
porque ya se ha mezclado y va a quedar para siempre en cómo la parte de organización, la parte de modelos de trabajo, la parte de personas va vinculadas al final en cómo construyo, diseño los espacios donde voy a trabajar, que como ya os digo, esos son diferentes paisajes de trabajo y no solo el de la oficina. Pues básicamente, al final lo que estáis buscando muchos es cuál es el playbook del nuevo modelo flexible de las formas de trabajo. O sea, cuál es mi playbook, cuál es mi forma de trabajar, cuáles son mis reglas como organización, cómo nos vamos a organizar, qué herramientas voy a dotar, qué espacios tengo, etcétera. Ese playbook que me permita seguir funcionando. Y claro, diréis, Carlos, nos has lanzado aquí una serie de preguntas que os vamos a mandar la presentación y que también está bien que os contestéis vosotros mismos esas preguntas para saber en qué punto estáis. Pero ¿y esto cómo lo llevamos a cabo, no? Entonces, yo no tengo la respuesta, pero el que sí que puede daros un poco de pistas es Jody, que es el que a partir de ahora os nos va a guiar a través de la presentación. Bueno, respuesta. A nosotros nos encanta decir que somos expertos en no serlo, ¿no? No nos gustan las verdades absolutas, los que venden verdades en frasquitos como algo que funciona como receta única para todos. Pero hemos venido encontrando pistas, ¿no? Y encontrando pistas que nos han empezado a ayudar a estructurar pues, formas de abordaje, procesos, y así como desde una perspectiva muy empírica y humilde os contamos estas preguntas que nos están llegando, también nos contamos cómo nos estamos apañando para responderlas, ¿vale? Dale, Carlos, siguiente. Entonces, de todo esto que nos está hablando Carlos, me permito resumirlo en esta diapo, y es que estamos hablando de la cuadratura del círculo de alguna manera, ¿no? Es decir, de alguna manera los desafíos que nos hemos venido teniendo las organizaciones a prepandemia, pues eran desafíos pues normales, de crecimiento, de productividad, de satisfacción, el estrés normal que sufren las organizaciones y cómo los espacios de trabajo pues deben responder a ese estrés normal, pero que responden a una lógica, a unos esquemas muy de la era industrial, ¿no? Muy del Forte 1904 y toda la lógica de escala, replicabilidad, proceso, que supone esa lógica industrial, ¿no? Sin embargo, a los desafíos a los que nos llevó de manera extrema el COVID, es que pues, nos hizo comportarnos de manera celular, ¿no? De repente, señores, tenemos que empezar a trabajar en equipos deslocalizados, distribuidos, descentralizados, empezar a cambiar nuestra manera de gestionar a esos equipos, empezar a cambiar cómo estábamos estructurados como organización, cómo tomábamos decisiones, cómo aprendemos, o sea, cambiar todo lo que hace a la organización como sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se generó fue una tensión entre la estructura base, que es muy piramidal, y los comportamientos que se nos pedían, que eran muy celulares, ¿no? Entendés que estas organizaciones celulares, pues, tienen un nacimiento más en la era de la información, ¿no? Y que responden más a nativos digitales, donde se están acostumbrados a trabajar más por equipos, donde están acostumbrados a trabajar más por otro tipo de lógicas. Sabemos que hay grandes empresas multinacionales y aquí en la sala nos acompaña alguien de Telefónica, que os voy a decir, ¿no? Donde es un elefante muy grande, que tiene un comportamiento bastante jerárquico, piramidal, y que ha metido el trabajo ágil por diferentes esquinas y que no ha sido fácil hacer convivir justamente estas lógicas celulares ágiles con estas lógicas mucho más piramidales, ¿no? Dale, Carlos. Nosotros hemos venido tratando de entender qué significan estas nuevas maneras de trabajar, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de maneras de trabajar y qué es lo nuevo que hay detrás de esas maneras de trabajar. Pues lo hemos articulado alrededor de 5 grandes capítulos, 5 grandes dimensiones, que los hemos atado a unas metáforas, pero que nos hablan de cómo el trabajo es, por un lado, organizado y estructurado, ¿no? Y aquí hablamos del body, de cómo es la estructura y de la organizacional. Por tanto, estamos hablando de diseño organizacional, cómo ya no nos estructuramos solamente a través de un organigrama, sino nos estructuramos de maneras muy diferentes por barrios, por tribus, por squads, por
diferentes maneras de distribuir la organización que no necesariamente responden a esas pirámides. Por otra parte, nos preguntábamos a través de la metáfora esta Mind, cómo el trabajo es entendido y abordado, ¿no? ¿Qué mentalidades dominantes necesitamos para entender y abordar el trabajo? ¿Cómo empieza a ser aquí mucho más importante la creatividad, la capacidad de anticipación, la orientación a la acción, ¿vale? En este tercer capítulo, Soul, empezamos a entender cuáles eran las variables que hablaban de cómo el trabajo es liderado y gestionado, ¿no? ¿Qué habilidades particulares necesitamos para liderar y gestionar el trabajo de la manera en que tenemos que hacerlo en esta nueva realidad, ¿no? Donde prima la confianza, donde prima la resiliencia, donde prima ya no el control, sino generar espacios seguros para que las cosas que queremos que sucedan pasen, ¿no? Cómo empieza a aparecer esta lógica de líder servicial, de líder de soporte, ¿no? En un cuarto estamos hablando de las manos, hands, y es donde el mundo de los procesos, ¿no? Cómo el trabajo es procesado y entregado, y cómo empieza a aparecer aquí esta lógica ágil, ahora sí, esta lógica experimental, esta lógica iterativa, evolutiva, donde el aprendizaje es lo más importante. Y por último, las tools. Y aquí es donde aparece la arquitectura. Es una tool que nos permite facilitar y habilitar el trabajo, ¿no? Entonces, nos ponemos en relación desde esta esquina de la arquitectura con estas otras dimensiones que son importantes para entender las maneras de trabajar, ¿no? Entonces, la arquitectura, pero no solo la arquitectura, sino también las herramientas digitales, pues son unas herramientas que permiten que el trabajo sea facilitado y habilitado, ¿no? Dale el siguiente, Carlos. Y hemos identificado al menos 20 variables, 4 por cada dimensión, que nos permite entender de lo que estamos hablando, ¿no? Y que ahí hemos tratado de entender cuál es el nivel de madurez que tienen las organizaciones para abordar estas nuevas maneras de trabajar, qué desarrollos han tenido, dónde están las brechas entre la manera de trabajar a la que estás buscando llegar y la manera que estás en este momento, ¿no? Dale siguiente, Carlos. Cuando miramos qué nos estaba exigiendo el modelo o el momento actual de cambio, que nos supuso la pandemia, pues nos estábamos encontrando con que se nos estaba exigiendo un desarrollo bastante asimétrico, ¿no? Entonces aquí tenemos señaladas algunas en este magenta, donde se nos exigía muchísimo. Oye, tenemos que tener un trabajo distribuido aquí en este body a la izquierda, ¿no? Tenemos que tener, además, le exigimos mucho las herramientas. Tienen que ser herramientas deslocalizadas, tienen que ser herramientas flexibles, tienen que ser herramientas sobre todo digitales, y digitales además ahora híbridas, digital más bien. Tenemos que trabajar además de una manera altamente colaborativa, ágil, ¿vale? Se nos exige muchísima autonomía y se nos exige muchísima resiliencia, ¿no? Esto lo hemos vivido todos. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que pues al final no es nada que haya aparecido ahora con la pandemia, ¿no? Es una cosa que ya venía pasando y que mapeábamos pues en las organizaciones más pioneras, pero que lo que ha supuesto esta pandemia es que se nos ha exigido un desarrollo desde una realidad mucho más asimétrica, ¿no? Es decir, yo no te puedo pedir autonomía, cuando estamos hablando aquí de Soul, esta parte de autonomía que está señalada con magenta, si yo no tengo en mi capacidad de liderazgo y gestión toda la parte de confianza, de transparencia, de resiliencia, ya resueltas, ¿no? O tengo que generar cierta simetría en ese desarrollo, ¿no? Yo no te puedo pedir que desarrolles procesos ágiles y colaborativos si no tengo desarrollado procesos de aprendizaje, si no tengo desarrollados procesos de apertura, ¿no? Si no tengo desarrollado además procesos de experimentación, ¿no? Y lo que yo decía antes de estas grandes organizaciones que meten procesos ágiles pero que penalizan el error al máximo. Sí, confunden trabajar en ágil con trabajar más rápido y no con trabajar de una manera más inteligente, más enfocada justamente al aprendizaje, ¿no? O que se nos está exigiendo mucha resiliencia, como el trabajo se entendido y abordado por la alta volatilidad del entorno, pero las capacidades de aprendizaje, las capacidades de creatividad y las capacidades de empatía no las tenemos desarrolladas, ¿no?
De igual manera, en este desarrollo de la organización, de cómo el trabajo es organizado y estructurado, de repente pues, tenemos que organizar de una manera distribuida, pero nuestra realidad es una pirámide, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para llevarnos a que tengamos unas estructuras mucho más adaptativas, más pensadas en red, mucho más de decisiones horizontales, ¿no? Entonces, lo que encontramos con estas variables hacia donde les estamos apostando, dale siguiente, Carlos, es a poder tener un desarrollo mucho más armónico, ¿no? De estas diferentes dimensiones. Un desarrollo armónico que las contemple, evidentemente, y que nos permita mapear en dónde hay que incidir en los procesos de cambio de las organizaciones para que puedan adoptar realmente esas maneras de trabajo. Evidentemente, no le vamos a pedir todo esto al espacio. El espacio se está volviendo este paisaje de trabajo, este escenario que puede provocar el cambio de un comportamiento en alguna de estas otras dimensiones, ¿no? ¿Qué tiene que decir el espacio para apoyar la creatividad? ¿Qué tiene que decir el espacio para apoyar el aprendizaje? ¿Qué tiene que decir el espacio para que se comporte realmente como una organización ágil y con un enfoque experimental y adaptativo? Pues ese es el tipo de preguntas que realmente nos estamos haciendo, ¿no? Que realmente estamos acompañando a las organizaciones a que se hagan, ¿no? Y que no solamente les ayudemos a entender cómo están hoy como organización, sino que juntos podamos visionar cuál es ese modelo de organización a que quieren aspirar y que juntos entendamos cómo podemos cerrar esa brecha, ¿vale? Dale, siguiente, Carlos. Digamos que lo que nos hemos podido encontrar en el desarrollo de estos meses, como grandes patrones tendencias en cuanto a las respuestas que conjuntamente estamos hallando con las organizaciones, son estas grandes 4. Y voy a empezar de la derecha a la izquierda. Cuando nos preguntamos cuál es el rol que debe tener los espacios, el rol que debe tener las oficinas en estas circunstancias que han dibujado antes Carlos, en estas diferentes olas, pues me parece que empieza a tener sentido por sobre todas las cosas que es un rol de bienestar. Es decir, hay un viraje de entender la oficina como un espacio de productividad, workplace, a un espacio de cuidado, un care place. Entendamos que el espacio empieza a volverse mucho más ese espacio donde se compensa toda la tensión que genera el teletrabajo, ¿no? Toda la tensión que genera este estrés al que estamos sometiendo a las organizaciones, ¿no? Este estrés de cambios en todas estas dimensiones que les hemos dibujado antes. Pues hay que compensarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el bienestar tanto emocional, mental y corporal de las personas pues empieza a ser muchísimo más relevante y explícito en los pliegos, ¿no? En los programas arquitectónicos. Es decir, el espacio empieza a tener un amplio porcentaje y estrategias mucho más específicas para atacar este tema de bienestar, ¿no? Por otra parte, el ancla social, ¿no? Pues todo lo hemos vivido, nuestro aislamiento, y las empresas lo están viendo, ¿no? Y están viendo cómo el espacio empieza a tener sentido para generar vínculos con la comunidad, vínculos identitarios laborales, ¿no? Cómo creo mi identidad laboral con la organización y cómo creo vínculos con las personas, ¿no? Cómo, digamos que pegado a esta lógica de bienestar, la socialización también se vuelve parte de ese bienestar. Y pegado a ello, el aprendizaje porque al final una organización que pueda comportar de una manera evolutiva, orgánica, adaptativa, su principal motor es el aprendizaje, ¿no? La organización como una organización capaz de aprender a aprender constantemente, ¿no? Y por tanto el aprendizaje se vuelve muy relevante y que nos damos cuenta que el aprendizaje está mediado por las relaciones no formales, ¿no? Un alto porcentaje de este aprendizaje se da en los pasillos, se da en la cafetería, se da en las conversaciones informales, y en esas conversaciones es donde se intercambia información valiosa, no estructurada, y es donde surge el aprendizaje real, ¿no? Y por último, la colaboración, ¿no? La colaboración ya no entre nosotros, que también, sino entender la colaboración en un sentido más amplio, ¿no? Colaboración en lógica de apertura, como en esta lógica de reducción de espacios, pues y recalificación y reorientación del uso de esos espacios,
la apertura hacia otros empieza a ser muy importante, ¿no? La rentabilidad social del espacio, cómo le doy una característica de oportunidad de vinculación con mi ecosistema, de generación de valor con mi ecosistema. Entonces, estas 4 grandes cosas son esos grandes elementos que podemos compartir, ¿no? Siguiente, Carlos. Y aquí rápidamente les cuento un poco el enfoque que nosotros tenemos. Cuando nosotros empezamos un trabajo, un encargo de este tipo, entendemos que podemos trabajar en 3 grandes dimensiones. Una es el entendimiento de la estrategia y de la organización en su negocio, ¿no? Todas estas dimensiones que les hemos contado, entender cómo están y hacia dónde van. Por otra parte, cambiar a las personas, acompañar a cambiar a las personas, cómo son sus culturas, qué experiencias están viviendo y cómo es su capacidad de cambio en la organización, para de esa manera pues, poder diseñar ambientes que son espacios, herramientas físicos y digitales que acompañen a esa estrategia y que acompañen a esas personas. ¿Sí? Y cuando desplegamos estas 3 en el tiempo, pues nos vemos en un proceso que lo hemos construido desde una aproximación de diseño estratégico, en el que la fase de consultoría en particular aborda estas 2 primeras fases. Como os dais cuenta, pues tiene un peso mucho más muy específico, mucho más grande. La parte de estrategia al principio, luego en la parte de desarrollo y diseño, pues la parte de personas y ambientes empieza a ser mucho más importante y luego la estrategia al final vuelve a retomar importancia, ¿no? Dale, siguiente, Carlos. Y si hacemos un pequeño zoom in en esta parte inicial de consultoría, pues nos damos cuenta que activamos una serie de iniciativas, de intervenciones en cada uno de esos niveles para poder responder a lo largo de una serie de paradas, como si fuesen las paradas de un metro, pues todas estas preguntas que nos estamos haciendo. Y aquí lo interesante es que las paradas pues tienen unas lecturas verticales, pero que las dimensiones per se, las horizontales, personas, estrategia y espacio, pues tienen también su sentido propio, ¿no? Y aquí me permito pues introducir justamente lo que viene de Paco, y es que nos hemos encontrado que pues, una de las vertientes más importantes, obviamente, es la de las personas, ¿no? Lo que tiene que ver con su cultura, lo que tiene que ver con sus mentalidades, lo que tiene que ver con su capacidad para abordar o no un proceso de cambio, porque yo puedo entender un montón de cosas a nivel directivo, puedo proyectar cómo puede ser esa visión de futuro, puedo permitirme a nivel financiero invertir en este tipo de modificaciones, pero si la cultura no está preparada para absorberlo, pues todo se queda en un canto a la bandera, ¿verdad? Entonces, esta fase azul que está aquí en esta horizontal azul, nos parece de una relevancia particular, como nunca antes, y que es justamente pues, lo que viene a continuación, que ya Paco lo va a desarrollar con muchísima más profundidad. Hola, buenas tardes, buenos días. Solo quiero saber una cosa, el tiempo que tenemos, porque ¿a qué hora acababa esto más o menos? Son 11:45 de Uruguay. La idea es, en principio, 12:30 y brindar un espacio para preguntas y comentarios y reflexiones. Vale, perfecto, gracias. Entonces sí que me da tiempo a explicar lo que quiero explicar. Bueno, como decía Jody, al final en todos estos discursos que hacemos y en todas estas intervenciones nos encontramos con algo que son las personas. Y las personas somos especiales. Vamos, si no queremos cambiar, no vamos a cambiar. Y aunque podemos hablar de espacios, podemos hablar de procedimientos, podemos hablar de estructuras, pero al final son las personas las que tienen que cambiar su mentalidad para poder transitar cualquier cambio. En este caso que nos sorprendió el COVID, pues nos dio un poco igual el mindset de la gente, porque en el fondo tuvimos que hacerlo porque no hay otra manera. ¿Bien? Pero ahora que se están abriendo todas estas alternativas de las que han hablado Carlos y Jody, sobre qué modelo es el que se adecua a nuestra empresa, y ya no es qué modelo se adecua a nuestra empresa, qué modelo se adecua a cada uno de nuestros colectivos, arquetipos, personas, categorías, etcétera, situaciones, situaciones familiares, todo esto que es con lo que estáis trabajando todo el rato, pues o nos centramos en intentar que la gente tenga un mindset de cambio que permita cambiar las cosas fácilmente y rápidamente, o si no, todos estos cambios son muy difíciles de hacer.
son muy, muy difíciles de hacer. Y nosotros, que nos gusta en este, y voy a compartir pantalla, nos gusta hablar de cómo funciona el cerebro de las personas. ¿Bien? ¿Me podéis decir, porque yo no lo veo, si estáis viendo una... Sí, ¿no? Desde el mindset lo estáis viendo, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Pues yo me vais a permitir que cambie un poco el tercio, pero voy a hablar del cerebro humano. Y al principio a lo mejor os puede chocar, pero luego yo creo que me vais a dar, al menos, la razón de que tiene relación con el discurso que hemos hecho hasta ahora y con esto que tiene que ver con los modelos híbridos, ¿no? No por otra cosa se llama desde el mindset nuestra empresa, porque mindset o mentalidad es lo que queremos cambiar de las personas, ¿no? Nosotros nos gusta esta metáfora muchísimo. Es de Jonathan Haidt, que es un profesor de la Universidad de Nueva York y que aunque no... bueno, la metáfora es suya, ¿bien? Aunque hay otra gente que son los hermanos Heath los que lo han desarrollado en condiciones para explicar cómo funciona el cerebro humano. Él dice que el cerebro humano es esto, un pequeño jinete, que es nuestra parte racional, cabalgando un elefante 8 toneladas por un camino. Ese camino es el tránsito hacia un cambio, ¿no? El jinete es muy pequeño, el elefante es muy grande, ¿no? Aquí lo vemos y los dos tienen que ir juntitos hasta el final de la meta. Ese cambio que pone ahí puede ser cualquier cosa. Si es una organización, puede ser el trabajo híbrido, puede ser una organización agile, la digitalización, cualquier tipo de cambio organizacional que penséis. Pero también es cualquier cambio personal. También es adelgazar, empezar a hacer deporte, dejar de fumar o cambiar de trabajo. También funciona igual. Y es que ese jinete, la razón, y ese elefante, la emoción, tienen que transitar juntitos y pasar por la pancarta a la vez. ¿Por qué? Porque si el elefante no quiere pasar la pancarta, no quiere caminar y llegar hasta el cambio, no hay nada que hacer. La emoción pesa 8 toneladas más que la razón. El jinete puede gritar, puede empujarle, puede pegar, puede hacer lo que quiera, que si el elefante se distrae y del camino no hay nada que hacer. Y nuestros elefantes son muy poderosos. Os voy a poner un ejemplo muy rápido para que lo entendáis. Cuando el jinete sabe perfectamente cómo es la pirámide de los alimentos y sabe las calorías que tiene que ingerir para no engordar. Pero al elefante le gusta mucho el chocolate. Y si ve una onza de chocolate en la nevera, se va a olvidar de todas esas instrucciones, esas informaciones que sabe que son ciertas y no va a transitar el camino. ¿Bien? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Fijarnos en el camino. De hecho, seguimos fijándonos en el camino. Seguimos diciendo, vamos a planear acciones para transitar hacia ese cambio y hacemos acciones de formación, y lo digo en primera persona, que soy CEO de una empresa de formación. Pero hemos hecho mucha formación, hemos hecho mucho coaching, hemos hecho mucho mentoring, mucho team building, hemos metido mucha tecnología, hemos metido muchas aplicaciones, hemos nombrado embajadores del cambio, hemos hecho muchísimas acciones fijándonos en el camino. Pero nuestros jinetes y nuestros elefantes estaban dormidos, no estaban activados, con lo cual lo que significaban todas estas acciones han sido quemar dinero. A nosotros nos gusta esta expresión porque cuando me evalúas al final de todas esas acciones que has hecho en el camino, si realmente han hecho que cambien a las personas, te darás cuenta de que podemos haber hecho de otra manera, ¿no? Porque la receta es despertar al jinete y al elefante. ¿Cómo se despierta al jinete? Pues en todos estos procesos de cambio tenemos que darles información. Tenemos que comunicar. Ahora bien, el jinete se cansa. El jinete no puede seguir más de 8 o 9 órdenes. Pensad en vosotros mismos cuando tenéis... Es mejor 3 órdenes que 10. Es mejor... ¿Os dais cuenta cuando vais a un restaurante y tienes una carta de menú que hay 50 platos? Lo que te cuesta decidir, ¿no? Sin embargo, cuando hay 10 es mucho más fácil. Bueno, pues en general no dejamos claros los objetivos, no mostramos mapas del camino, no les explicamos bien a dónde queremos llegar, por qué tenemos que hacer ese cambio, y solemos dar pocos datos. Pero el jinete es capaz de interpretar instrucciones, es capaz de hacer cálculos y es capaz de tomar decisiones si tiene los datos correctos. Con lo cual, la primera de las cosas antes de empezar a trabajar en el camino es darle datos y un mapa al jinete, a nuestros jinetes. Y ahora viene lo difícil, que es motivar al elefante. Que nuestra parte emocional quiera hacer el camino. Eso es muy difícil porque el elefante en general se cansa muy rápido y se distrae con cualquier cosa. Quiere la recompensa a corto plazo. Somos seres que nos gusta una recompensa a corto plazo más que una larga. Primero porque la larga a ver si llega. Y segundo porque muchas veces no la vemos. Por eso ese dibujo del oasis
en estos proyectos de cambio tenemos que hacer una postal de destino, tenemos que nuestros elefantes de nuestra gente le tengan claro que su vida va a ser mucho mejor cuando pasen la meta. Y tenemos que estar enseñándosela todo el rato, porque se cansan. No, hay que motivarlos todos los días. Por eso decimos motivación y seguramente interpretemos los cambios como un juego. Incentivemos, gamifiquemos, demos premios. Eso seguramente hará a los elefantes mucho más deseosos de camino, ¿vale? Cuando hemos hecho lo que hemos dicho antes con el jinete y lo que estamos diciendo ahora con el elefante, sí nos podemos centrar en limpiar el camino. Ahora sí. Ahora es cuando, eliminando obstáculos, podemos introducir todas esas acciones, herramientas, tecnología que nos van a ayudar mucho en transitar el camino. Pero sin olvidar lo anterior. Porque lo anterior es el mindset, es la mentalidad. Y la única receta que existe dentro de esas no recetas que decía Jody es que para cambiar hay que tener un mindset de cambio. Hay que tener una mentalidad a la que no le asuste el cambio. O por lo menos que no se bloquee con los cambios. Y antes era una opción, podías elegir. Podías ser una persona con un mindset más fijo, más inalterable, que yo no tengo por qué cambiar, pero hoy nos han dicho que no, que eso es imposible, porque los cambios van por encima de nosotros. Ni siquiera sabemos cuál es el siguiente cambio que vamos a hacer. Con lo cual, si desarrollamos mindset en crecimiento, mindset líquido, mindset para el cambio en nuestra gente, los cambios van a ser mucho más fáciles y más rápidos. ¿Qué es el mindset en definición? Pues el conjunto de creencias y costumbres que conforman nuestro modo de pensar y actuar. Nuestro modo de pensar, lo que creemos que son, lo que creemos que somos. ¿Bien? Es muy interesante tener un mindset, o sea, tener un sistema fijo de creencias, porque eso nos permite evolucionar, nos ha permitido evolucionar y nos permite que todos los días podamos hacer dos cosas a la vez. Podemos conducir, porque tenemos hábitos automatizados, y mientras hacer otras cosas. El problema es que eso lo hemos generado en otras actividades que no deberíamos hacer automáticamente. Y eso deriva en pensamientos y creencias que nos limitan. Por ejemplo, yo no puedo cambiar, yo no puedo llegar hasta allí, esto en esta organización es imposible. Es que aquí no somos flexibles, es que aquí siempre lo hemos hecho de esta manera. Eso lo habréis oído en vuestras organizaciones y eso son las expresiones de mindset que no son líquidos, que son fijos y a los que cuesta mucho mover. ¿Bien? Pues entonces dentro de nuestro, iba a decir receta, pero ya he dicho yo que no tenemos recetas, pero sí tenemos metodología. Y nosotros consideramos que si queremos hacer un cambio como este que estamos hablando hacia modelos híbridos, tenemos que dar 3 pasos y no podemos atajar. Normalmente nos apetece ir al tercero directamente, a cambiar, a hacer un itinerario, un roadmap, un plan de acción para que todo el mundo vaya de la mano y llegue desde el punto X al punto Y en el mismo tiempo y todos juntos. Y eso es imposible. Primero hay que medir. Primero tenemos que medir cuál es el mindset de mi organización. ¿Tengo una organización con un mindset líquido que el cambio se haga rápidamente? ¿O lo tengo con un mindset fijo que le va a costar mucho más hacer el cambio? ¿Qué departamentos de mi empresa tienen un mindset más líquido o más inalterable? Por sedes. ¿Los managers? ¿Cómo están los managers? Bueno, pues eso es lo que primero tenemos que hacer para trabajar con datos. Porque si no, lo otro es no tener datos y creer que toda la organización es monolítica y todos son iguales. Y eso nuevamente fracasa. Es muy difícil porque la gente, digamos que es pasar del café para todos, que es lo que hemos hecho en las organizaciones, a tener datos para actuar como un cirujano. Lo que necesita cada colectivo, lo que necesita cada departamento. Os voy a enseñar luego una herramienta que esto lo permite. Cuando tenemos los datos, tenemos que acordar. ¿Por qué? Porque hay un nuevo marco de relaciones. Un cambio significa que hay cosas que cambian y cambian no es que cambie la tecnología, no es que cambie el modelo organizativo, es que cambian las relaciones entre las personas. Entre niveles, o sea, entre dirección y empleados, pero también entre empleados. Pues esas nuevas normas hay que acordarlas. Es un nuevo marco relacional y eso hay que acordarlo, no hay otra manera. Hay varias maneras de acordarlo, desde organizaciones más democráticas, más en red, que puedan escuchar a la organización y puedan subir y bajar esas nuevas normas, a organizaciones que no se puedan permitir eso, pero al menos deben comunicar a la organización cuál es el nuevo marco. Esa parte es importantísima para que la gente active su palanca, el jinete, diciendo, estas son las nuevas normas. El elefante, estas nuevas normas, voy a vivir mejor.
y la acción, que es ese camino, esas herramientas, voy a saber manejar herramientas, voy a poder saber si tengo taquillas, puesto asignado, si lo que antes era una sala de reuniones ahora es un despacho o al revés, o si los líderes ya no tenemos, los managers ya no tenemos despacho. Bueno, pues esas son las nuevas normas, pero el jinete y el elefante están despiertos para poder accionar. La tercera parte, una vez que hemos hecho esto, es ese plan de acción, pero con itinerarios diferentes para llegar al mismo sitio, pero itinerarios diferentes dependiendo de cómo tenemos a la gente. Ahora me voy a centrar un poco en medir, que es lo que a lo mejor más os sorprende, porque es verdad que tenemos una herramienta que es innovadora para medir el mindset de las personas. Podemos luego seguir hablando porque ya incluso Jody y Carlos han hablado ya mucho de acordar y de cambiar, ¿no? Pero vamos a hablar de medir. ¿Cómo se diagnostica el mindset de una organización? Porque todo lo que he dicho yo es muy bonito, pero claro, ¿cómo sacamos esos datos? Nosotros hemos, después de repasar todo lo que ha escrito los hermanos Heath, Jonathan Haidt, Carol Dweck, Pilar Jericó, toda la gente que se han encargado, Kotter, todos los que han estado hablando de cambios en las organizaciones, nos hemos dado cuenta que el mindset, la mentalidad de las personas en una organización, se mide con dos variables. Por un lado, la velocidad de cambio. No todo el mundo cambiamos a la misma velocidad. Hay gente que tiene mucha facilidad para cambiar, que suele tener un mindset líquido, y gente que le cuesta muchísimo cambiar. Y todos os van a venir en la cabeza, incluidas vosotros mismos, qué personas de cada uno de estos mindsets conocéis, ¿no? Y por otro lado, las resistencias, que es una cosa que no se habla en las organizaciones, que son los miedos. El miedo que tiene la gente en las organizaciones y que ya está escrito y ya sabemos cuáles son, pero nadie se ha puesto a medirlos. Nosotros lo que hemos hecho es medir esas dos variables. Por un lado, la velocidad de cambio. Habéis escuchado seguramente el mindset líquido, el growth mindset, la mentalidad en crecimiento, mindset líquido. Nosotros lo que hemos cogido es decir, vale, nadie tiene un perfil inalterable ni nadie tiene un perfil de cambio puro. Todo el mundo nos movemos entre medias. Somos capaces de hacer una escala en la que veamos cuánto de líquido tenemos la mentalidad de cambio o no. Y hemos cogido, en este caso, la escala que hace James Anderson, que dice que hay 5 niveles. Desde el inalterable, el que yo soy así, no puedo cambiar y peor para el mundo, que cambie el mundo y yo no voy a cambiar en la vida. Repito, son creencias, yo creo que soy así. Va pasando hasta por moldeable, o sea, gente que puede cambiar alguna cosa pero no encuentra la razón para qué cambiar. El adaptativo, que es el que está en el centro y que somos la mayoría de las personas, es donde estaba el núcleo gordo, la mayor parte de la gente, que no le importa cambiar, pero le tienes que ayudar, tienes que guiar a su elefante, perdona, tienes que guiar a su jinete y motivar a su elefante. El flexible, que ha dado un pasito ya, y es una persona que considera que puede cambiar casi todo lo que se proponga, y es un perfil muy interesante en las organizaciones porque suelen ser los líderes del cambio, los multiplicadores, agentes de cambio, como queráis llamarlo. Y el líquido, que es la persona que se considera que no tiene límites, que yo digo que es un unicornio, pero alguno sale, ¿vale? Porque es muy difícil. Somos humanos, tenemos un peso muy grande de evolución y de aprendizaje, de experiencia, y es muy difícil pensar que no tengo límites para nada. Pero hay gente ahí, ¿vale? Y esto que yo creo que podéis decir, oh, pues es muy interesante, pero ¿cómo medimos esto? Bueno, pues nosotros hemos hecho un test cogiendo 8 dimensiones de la personalidad y hemos hecho preguntas sobre estas 8 dimensiones. Y sobre esas dimensiones, en cada una de ellas te coloco en esa escala de 5 niveles. Te da un resultado global, pero a la vez te da un resultado en cada una de estas elementos o dimensiones. ¿Qué sería una mentalidad inalterable en visión de mí mismo? No puedo cambiar, es imposible, yo soy así. ¿Qué sería una visión líquida en el otro extremo? Cambio todos los días. ¿Qué sería una visión inalterable en retos? Prefiero las tareas, necesito garantía de éxito. Yo no me puedo arriesgar a hacer algo que no sepa cómo va a acabar. ¿Cómo es una mentalidad líquida en retos? Los retos son mi gasolina. Me aburro en la tarea. Lo mismo en obstáculos, esfuerzo, feedback, éxito de los otros. El inalterable envidia el éxito de los otros, el líquido lo busca como inspiración y lo provoca para inspirarse aún más. Errores de las que hablaba yo de antes, el inalterable puede llegar a considerar que no se equivoca nunca. Y si se equivoca no se va a enterar nadie, ya se encargará de esconderlo. El líquido puede provocar el error para aprender más rápido, que eso es muy filosofía de Agile. O en petición de ayuda, el inalterable no va a pedir ayuda nunca porque de esa forma se muestra débil y mal profesional, y el líquido va a pedir ayuda aunque no la necesite. Eso lo podemos medir. ¿Bien?
Pero hay otra cosa, luego os enseño los resultados. Hay otra cosa, hemos dicho, por un lado la velocidad de cambio es muy importante, en qué lado en qué escala tengo a la gente de este mindset en crecimiento que me permite hacer cambios rápidos, pero es que luego están los miedos. Las resistencias en el trabajo. Si yo soy capaz de encontrar dónde tengo las resistencias, también tengo mucha información para hacer ese plan de cirugía en lugar del café para todos. Pilar Jericó y Carol Dweck han categorizado en 5 grandes miedos laborables los que se producen en las grandes organizaciones, ¿no? Son el miedo a no sobrevivir, a que me despidan, luego que me vaya, el miedo al rechazo en la organización, el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida de poder y el miedo al cambio. Nosotros desde el Mindset lo que hemos hecho es profundizar un poco en esos 5 miedos generales porque daban información pero no suficiente. No es lo mismo, por ejemplo, en el miedo a no sobrevivir, tener miedo a no llegar a fin de mes, que es el de perder la autonomía, que tener miedo por tener una empleabilidad baja. Repito, por tener una conciencia de que tienes una empleabilidad baja, ¿eh? No son datos objetivos, sino siempre desde el punto de vista de lo que considera la persona sobre su vida. Lo mismo en el rechazo, no es lo mismo tener miedo a expresar la opinión por si me rechazan socialmente en una reunión, que abajo del todo hay organizaciones que castigan el éxito, socialmente me refiero, es decir, que si destacas está mal visto. O otras organizaciones que sin embargo pecan de mimetismo, de que todo el mundo es difícil llevar la contraria a los cargos o a los directivos, ¿no? Lo mismo pasa en fracaso, en pérdida del poder y en cambio. Nosotros hemos detectado estas 16 dimensiones y otra vez en un segundo test hacemos preguntas sobre estas dimensiones, de manera que me va a dar un dato sobre qué miedos bloquean en cada una de esas dimensiones. ¿Bien? Entonces yo creo que después de contaros, y repito, por un lado, la velocidad de cambio, en qué parte del mindset en crecimiento está mi organización, y por otro, qué miedos tiene mi organización o cuáles son los miedos más importantes de mi organización para poder diseñar esos itinerarios de cambio, pues vamos a ver los resultados. Yo tengo aquí un panel, perdonadme un segundo, ya está. Tengo un panel de control que estáis viendo, ¿verdad? Que pone TVC y pone TR. Esto es lo que entregamos cuando hacemos esos 2 test a las organizaciones. Uno es el test de velocidad del cambio, que medimos el mindset de crecimiento, y el test de resistencias, que es el de miedos. Es tecnología Power BI, con lo cual es un link, es una web en la que vuelca automáticamente los resultados. No pretendo que con esto vayáis a saber cada una de las cosas que estoy enseñando, pero simplemente la información que genera para poder hacer esa segunda parte de acordar y la tercera de cambiar, ¿vale? Yo aquí tengo una muestra en la que tengo varias empresas, pero voy a coger una. Y lo que veo aquí es que en esos 5 niveles de la velocidad del cambio, que van desde el inalterable en el que no puedo cambiar nada, al líquido, que como veis hay unicornios en algún lado, en el que cambio todos los días, pues esto es una distribución de mi empresa. Bien, la mayoría, como siempre, en el centro, pero tengo un porcentaje del 31 muy interesante de flexibles. Esos son esas personas que creen que pueden cambiar muchas cosas de su personalidad, con lo cual están más abiertas a los cambios. ¿Qué es lo interesante? Que aunque es anónimo, porque no queremos, no es una cosa que mida personalmente a cada uno de nosotros con nombre y apellidos, pero se hace una foto muy, muy buena de la organización entera. ¿Bien? Sí que podemos preguntar por departamentos, pues eres manager o no eres manager, o sedes, ubicaciones, preguntas de ese tipo que nos permitan hacer comparativas, como por ejemplo, si yo pincho en el departamento de personas, puedo ver la comparativa con la media de la empresa y veis en rojo me salen lo que considera una desviación exagerada en cuanto a las personas de un tipo o de otro que hay comparado con la media, ¿no? Aquí aquí hay cosas simpáticas en este ejemplo, como que hay 2 personas en el departamento de personas y recursos humanos con una mentalidad muy inalterable, ¿no? Lo cual, bueno, pues yo no puedo interpretar desde fuera, pero seguramente desde dentro se puede interpretar bien cómo poder trabajar pues, determinada con dos personas. Hasta ahora lo que hacemos normalmente es si tenemos que hacer una formación, pues para todo el departamento. Y con esta información pues puedes personalizar mucho lo que necesita cada cual, ¿no? Estamos hablando ahora mismo del resultado global de mentalidad de crecimiento, de growth mindset o como queramos llamarlo. O en comercial, sin embargo, vemos que la distribución es muy diferente al resto de la empresa, pero en general es porque tiene una mentalidad de crecimiento más alta que la media del resto de la empresa. Esto es interesante como dato global, pero si vamos a esas 8 dimensiones, que es lo que analizamos,
Lo que es interesante aquí es que podemos, por cada una de cómo pensamos nosotros de esas 8 dimensiones, podemos hacer la misma gráfica. ¿Bien? Yo no voy a distenderme mucho, pero sí voy a poner ejemplos de cosas muy significativas que salen, que son las que luego gustan en los proyectos que en el fondo empiezan con el cambio espacio, que son los de Carlos y Jody, pero que con esta información se convierten en muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, en cometiendo errores. A mí es una variable que me interesa mucho, una dimensión que me interesa mucho, porque en general hay un discurso muy tendente a innovación, a agile, organizaciones que cambian, organizaciones que puedan pilotar. Bueno, pues para eso tenemos que tener un concepto del error mucho menos pesado del que tenemos. En general y en las culturas latinas lo tenemos muy alto, pues os dais cuenta que todos los perfiles, hay mucho adaptable, pero es que no hay líquidos. Seguimos teniendo un miedo al error brutal. Un castigo del error que es cultural, ¿no? Con esto es muy complicado trabajar una organización agile. Muy complicado. Por muchos decálogos que hagamos, mucha formación y muchos espacios que dibujemos agiles. O una organización innovadora. Porque primero tenemos que trabajar esto. Una organización innovadora se equivoca. De hecho, innova porque se equivoca. Entonces, este tipo de cosas son muy significativas. Yo después de ver esto diría, pues aquí tenemos que empezar a transformar la cultura. A lo mejor, no sé si es formación, a lo mejor es algo más. Pero aquí tenemos que transformar la cultura para que haya cada vez más mindset líquidos relacionados con el error. Eso sería como yo trabajaría ahora, pero es que tengo los departamentos aquí. Entonces, a lo mejor lo que tengo es primero a dirección general. Y veo que esta dirección general también tiene una cultura muy sólida del error, muy fija, muy inalterable. A lo mejor es que tengo que empezar por estos 2 señores directores para poder empezar a trabajar otra cultura del error en la organización. Yo os estoy dejando esto así como uno de los, porque tengo muchos ejemplos, aquí como veis hay muchos ejemplos de todas las empresas donde lo estamos haciendo, pero para que entendáis que con estos datos cambia completamente cómo abordo un problema. Ya no voy a, decían los hermanos Gizen, estos que os contaba que me encanta, el ser humano tiende a, si tiene un problema que es un agujero, tiende a poner un clavo del mismo tamaño que el agujero. Lo hacemos porque evolutivamente es como se nos ha formado el cerebro. Y lo que te está diciendo aquí es que, oye, a lo mejor no hay que llenar el agujero. A lo mejor hay que hacer una cosa mucho más pequeña y mucho más efectiva y sobre todo mucho más barata y más rápida para poder cambiar organizaciones. ¿Ven? Sé que esto va a generar, pero luego hablamos, porque es que si no os puedo enseñar el otro, que es el test de los miedos, ¿vale? Porque ahora por un lado tenemos cómo está la organización en velocidad de cambio, en cómo es mi organización respecto al cambio, pero es que también puedo saber los miedos que tiene mi organización, ¿vale? En este ejemplo, voy a coger una empresa, es que esta es pequeña. Perdón, aquí. Vale, aquí tengo ya respuestas en condiciones. Aquí tenemos los 5 miedos generales. Miedo a no sobrevivir y lo que estamos viendo es un semáforo. Nosotros hemos hecho el test de velocidad del cambio tiene 45 preguntas, se contestan muy rápido en 5 minutillos, es de sí o no. Este es más difícil porque preguntamos sobre muchas cosas. Este tiene 90 preguntas, se tarda 20 minutos en contestar, sigue siendo anónimo. Y nos sale un semáforo, nos sale miedo activo, ese miedo bueno, ese miedo que tenemos que tener porque si no, no nos levantaríamos de la cama, es el estrés positivo. Miedo condicionante, a partir de un umbral puede condicionar tu comportamiento, a partir de un umbral mayor te bloquea. El miedo no es malo, el miedo es malo cuando está aquí, cuando te bloquea porque te hace menos inteligente para tomar las decisiones y seguramente tomar decisiones contra tu propia opinión, ¿no? Entonces, en esta organización vemos que el miedo a no sobrevivir hay un 38% de gente que tiene miedo. Seguramente será una empresa en la que esté en un proceso de reestructuración o con esto del COVID, los ERTES, se ve enseguida en los resultados, ¿no? En el miedo a perder el poder también tenemos un porcentaje alto. Suele pasar ahora, los managers han tenido mucho miedo a perder el poder durante el tiempo. Lógicamente, no han visto sus equipos. Les ha costado mucho adaptarse, ¿no? Ves artículos ahora en LinkedIn y pones, ¿es necesario el manager? Pues yo también tengo ese miedo, ¿no? Es decir, porque es lógico, ¿no? El miedo al cambio, bueno, el porcentaje de bloqueados baja, ¿no? Pero sigue siendo muy alto el miedo al cambio. No hay un miedo al fracaso en esta organización, en este ejemplo de organización. Y en el miedo al rechazo sí que hay un miedo al rechazo. Aquí hay algo cultural en la organización difícil de trabajar, porque si tiene miedo al rechazo,
pues vas a tener dificultades para expresar tu opinión. Y es que estoy viéndolo ahora y ya voy terminando, de verdad. Pero quiero que veáis una sola cosa. Si me quedo en la general, el miedo al rechazo, no saco la información suficiente, por eso hicimos lo de las 16 subcategorías por debajo de los miedos generales. Porque yo voy al miedo al rechazo y si en el general tengo estos datos, tengo que ver en qué dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión de gestión del conflicto veo que tengo un problema gigantesco. Gigantesco. Aquí no se aborda bien el conflicto. La gente no lo aborda bien. Pues un tema cultural, pues un tema de asertividad, de escucha activa, de la historia de la empresa, lo que sea. Cosa que en miedo a expresar su opinión no pasa. Otro ejemplo, en miedo a perder el poder, que teníamos un miedo muy, muy alto, en dejar de ser imprescindible, pues hay un miedo alto. Pero hay un miedo mucho más alto en la identidad laboral, que es una cosa que se está trabajando ahora, o sea, que ahora mismo está a flor de piel, porque al deshacerte de todo el ideal, todo lo que tenemos, toda la percepción social que tenemos en la cabeza de lo que es una oficina, de lo que es un manager, de lo que es un despacho, un coche, lo que es una carrera profesional, yo sé cuándo voy a subir, todo eso está saltando por los aires. Lógicamente la gente tiene miedo en ese entorno. Veis que tengo 60.000 cosas que enseñaros y no es el momento, ¿vale? Simplemente quería que vieseis con este ejemplo que con estos datos, ahora darle la vuelta, rebobinad y pensad en esa rueda que hablaba Jody, de tener organizaciones equilibradas en las que podamos desarrollar las patas a la vez para no estar sobrepesando una, o pensad en toda esa transición de espacios, de estilos del liderazgo, de managers, cómo cambia la estrategia con estos datos. Es que ya no vamos a pensar en llenar el agujero, es que ahora podemos hacer pequeñas acciones de cirugía que van a dar resultados mucho más eficientes, exitosos, baratos, productivos, como queráis llamarlo, sin necesidad de movilizar a todo el mundo y tratarla a todo el mundo como si todo el mundo fuera igual, ¿vale? Siento hablar tanto, pero tenía que contarlo. Gracias. Gracias, Francisco. Yo sé que ahora, y os estaréis preguntando, bueno, pero ¿y todo este lío tengo que hacer para montar un espacio? ¿No? Y luego, oye, no me han hablado de cuántos phone booths tengo que poner, ¿no? Que es un poco la idea que muchas veces nos queda, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Nosotros, toda esta parte que trabajamos con ciertas organizaciones, luego lo vamos volcando, dijéramos, todo lo que vamos sacando a nuestros equipos, ¿no? Entonces, lo bueno es que los equipos más locales, más pequeños, que en un momento determinado te están, dijéramos, bebiendo de toda esta información. Y lo que nosotros decimos es, aquí hay dos maneras de afrontar un proyecto. Bueno, hay tres, ¿vale? Una es que hagáis lo que os dé la gana, perdonadme la expresión, y me digáis, bueno, pues mira, sí, todo me parece fenomenal, pero me reduzco un 50%, fuera de despachos, aquí ya nadie tiene no sé qué, y punto, pelota el tema. Oye, fenomenal, fantástico, lo tengo claro y lo quieres llevar así y te hacemos el mejor proyecto posible. Dos, oye, creo que tengo estas cosas y tal, ayúdame con lo que tú ya estás viendo en otras organizaciones a que en un proceso ligero me puedas acompañar a entender bien qué es el modelo que necesito y a partir de ahí qué tengo que construir a nivel de espacios, ¿no? Y ya por último, dijéramos, este modelo de intervención grande que sí que estamos haciendo y que es verdad que aquí está teniendo mucho sentido porque hay muchas decisiones muy basadas en que es mucho coste, ¿no? O es mucho ahorro en el fondo. Entonces es esto. ¿Por qué siempre hablamos mucho de las personas en estas conversaciones? Pues porque al final son los motores de todo. Porque cuando al final nosotros estamos decidiendo que vamos a quitar despachos, que no sé qué, que hacemos ágiles, que tenemos no sé qué, no nos damos muchas veces cuenta de que estamos atacando la identidad laboral de las personas, lo que comentaba antes Romero, ¿no? O sea, las organizaciones muchas veces han estado marcadas en que lo que soy dentro de la organización está íntimamente ligado a lo que tengo. Tengo un determinado móvil, tengo un determinado despacho, tengo un determinado coche, tengo una categoría, como me contaba un amigo el otro día, dentro de una empresa de automovilística, que ellos van del 10 al 1. Entonces, tu carrera profesional es en qué número estás. Empiezas en el 10, tal, ¿no? Y en los espacios, por ejemplo, fijaros, ¿no? Es como la carrera profesional era como vas pasando de la pradera al mini despacho, al despacho gerente, al despacho más grande, tal, no sé qué, y ya cuando esté hecho la carrera, te llegan unos consultores de espacio súper majos y súper simpáticos, te quitan el despacho, te sientan en el bench, te ponen un becario al lado y un reverse mentoring, ¿no? Y entonces tú llegas allí y no entiendes nada, llegas a tu casa, lo explicas y se te queda mirando tu hijo de 17 años diciéndote, pero bueno, papá, tú eres tonto y tan despedido y no te has dado ni cuenta, ¿no? Entonces,
Por eso nosotros entendemos que evidentemente el espacio está ligado a toda esta parte. Por eso los equipos de arquitectura nuestros trabajan mucho en entender estas realidades para poder dar respuestas concretas y acertadas a lo que queréis lograr. Porque si no, al final va a ir un poco cojo, va a ir un poco cojo. De ahí que cuando hablamos, siempre hablamos desde estas 3 lógicas, y de ahí que es lo que queríamos compartir con vosotros. Y ahora pues abrimos la caja de Pandora para que nos preguntéis, dudéis y lo que queráis durante el tiempo que consideréis. Evidentemente todas estas presentaciones os las enviaremos a José Pedro para que las distribuyáis y las tengáis, y cualquier otra cosa que también os podáis contactar. Bueno, muchísimas gracias. Mientras les doy tiempo de reflexión de alguna consulta, agradecer profundamente a Carlos, a Pancho, a Jody por lo que han dicho. En particular me han hecho pensar, Paco me ha hecho pensar en mi viaje al refrigerador, qué es lo que está pasando realmente, con qué es lo que me encuentro. No quiero olvidarme de agradecer primero a ustedes por estar acá presentes, pero también a las empresas que han hecho posible esto, que son BBVA, Cementos Artigas, EFE, Indra y Prosegur. Francamente, la ilusión y original de mi lado era poder salir con una receta y qué es lo que hay que hacer. Cuando empecé a ver las preguntas de ustedes, dije, pero caramba, esto hay más preguntas que respuestas. Y estaba muy ansioso por ver las respuestas. Después, no sé, pensé, y lo comparto con ustedes, y quiero escucharlos, ¿no? Que en realidad todo esto nos sirve de mucho porque nos obliga a reflexionar en forma ordenada. Digamos, esa serie de preguntas que ustedes ordenaron, de alguna forma nos ayudan a ver cómo hay que pensar todo este cambio. Lo que sí creo es que no hay una fórmula mágica, aunque todo nos conduce hacia un ambiente híbrido, en donde hay que pensar mucho en el jinete y el elefante, y el elefante no se puede mover fácilmente, ¿no? Así que bueno, abro a que quien quiera hacer alguna reflexión, alguna consulta, aquí está. Yo tengo una pregunta, José Pedro, para el equipo. Muchas gracias, Carlos, Jody, Paco. La verdad, muy buena la presentación y sobre todo, como decía José Pedro, a veces las preguntas iniciales son clave al momento de hacernos reflexionar. La verdad que nosotros en particular estamos muy preocupados por el tema, le venimos dando muchas vueltas. Y cuando uno entra y busca, ni siquiera hasta los grandes gurús se han puesto de acuerdo en cuál es el modelo al cual a seguir, y dice, bueno, voy por tal lado. He encontrado, la verdad, que hinchas de las dos opciones, de volver, desde escuchar, a volver 100% a una opción de presencialidad como si no hubiera existido pandemia, a el radicalismo de ir a un modelo full teletrabajo, que uno trabaje donde quiera, hasta en el país que quisiera. A mí la verdad que las preguntas me hacen reflexionar bastante, me parece que está bueno para ordenar. Yo creo, mi pregunta venía por al lado del elefante, creo que está muy asociado a la cultura de la organización que tan acostumbrada a los cambios está, y la otra es si al final de cuentas la gente con toda esta nueva realidad no empieza a querer tirar el carro para su lado de acuerdo a la conveniencia de toda su realidad familiar. Obviamente no es la misma realidad un chico de 20 años que alguien de 30 con hijos, que alguien de 60 o de 50 y algo que diga, bueno, no me cambie las condiciones ahora, no me compliques mi realidad. No sé cómo lo han visto ustedes. Bueno, voy a contestarte, pero luego también quiero que te conteste Paco. La realidad es que el tema, Pablo, ha sido que como ha sido tan grande el tiempo y ha habido tanto tiempo de inacción, dijéramos, entre porque no teníamos nada claro el modelo de vuelta, lo que acabas de describir es lo que ha pasado. Es decir, se ha conformado una realidad de cada una de las personas cuando ha estado teletrabajando, ¿vale? ¿Qué es lo que nos estamos encontrando?
que cuando estamos acompañando a organizaciones que ya se están planteando la vuelta, ¿sabes dónde está habiendo más resistencias para volver? En el manager. El manager es el que está diciendo, volver. Si yo estoy fenomenal, si ya me he organizado, si ya me he ido a la casa de la otra casa, he cambiado a los niños de cole, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que por nosotros que trabajamos con empresas internacionales, por ejemplo, el responsable de Real Estate de Aon me dice que en Londres es una locura. Porque si aquí es un caos en Madrid o en otras ciudades, Montevideo y demás, Londres, de repente la gente ha descubierto un nuevo modo de vivir. ¿Sabes? Y el que de repente se ha ido a Surrey, al campo, se ha comprado una casita y no sé qué, ya le dices que tiene que volver a la oficina 3 días, dice que va a volver tu padre, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú no escuchas, el problema que tienes es que lo que va a venir la segunda ola es de retención de talento. Porque lo que van a buscar, y sobre todo este tipo de managers y tipo de gente que está buscada, es me voy a ir a una organización que me permita hacer eso. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde entra un poco lo del elefante y el jinete, que es un poco la idea, ¿no? Es verdad lo que tú dices, nadie se pone de acuerdo, pero es que no hay modelo anterior a donde agarrarse. Entonces es como decías, José Pedro, no hay respuestas. Es que no puede haber respuestas porque cada organización va a tener la suya. Porque los modelos de madurez de cada cultura van a permitir hacer unas cosas u otras. Nosotros ha habido gente que le hemos dicho, tenéis que volver a presencial. O sea, porque es que no hay otra, por cómo está montado culturalmente lo vuestro. ¿Qué ocurre? Pues eso, que al final se mezclan muchas cosas y muchas variables que es difícil dar una respuesta. Y ojo, yo estoy haciendo como en el 2008, apuntar a todo el que dice qué va a ocurrir, porque en 1 año y medio te quiero ver, ¿sabes? Y Romero, ahí ya te doy, que sé que tú... Sí, es que yo que siempre he sido un defensor de que la organización no puede obviar al individuo, al empleado, porque la organización está por encima de todo, ahora me encuentro que me he vuelto al otro lado, porque es que ahora todo el mundo quiere ver la vuelta al trabajo desde su perspectiva personal y en la organización no se puede permitir eso. Las organizaciones tienen que ver qué es lo que necesita la organización. Y tú a lo mejor vives muy bien, pero hay un grave problema de desvinculación emocional con tus compañeros y con tu empresa. Ese problema lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo durante los próximos tiempos. Y yo necesito que los managers yo creo que los managers deberían ponerse en la piel de lo que necesita mi organización. Claro que la vamos a hacer más flexible, claro que tenemos que respetar que ya no podemos volver de la misma manera que antes y que ya parte del trabajo híbrido se ha quedado para siempre. Pero no olvidemos que la organización está resintiéndose. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso ver que la gente parece ya que mi empresa es mi casa. Eso es lo que yo creo que ahora hay muchos managers, y lo dice Carlos porque hemos estado en varias charlas de estas en las que, es que yo vivo muy bien, ya, pero ¿eso es lo que tu empresa necesita ahora o necesitamos buscar modelos híbridos en los que podamos vivir bien a la vez que seamos productivos, felices y estemos vinculados? Ese es el gran... Y es que la respuesta es una por una. Por eso no hay recetas. Cada organización tiene que buscar su receta. Lo que necesita es gente que le haga estas preguntas y tener la honestidad para responderlas. Porque eso es también un trabajo muy complicado. Ahí quería yo matizar, además, antes de darle la palabra a las 2 personas que tienen la mano levantada, que justamente en el chat estaban resaltando el tema del bienestar, ¿no? El tema del bienestar como una de las grandes derivas, ¿no? Nosotros nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que en la consultoría tradicional pre-COVID hacíamos perfilado de tipologías de usuarios y de usos, ¿no? Entonces entendíamos cuáles eran esos working styles, ¿no? Esos working styles de, oye, esta es la persona que necesita más concentración, esta es más colaboración, esta tiene mayor movilidad, ¿no? Y tratamos de configurar cómo son esas diferentes actividades en función de estas diferentes tipologías de usuario, pero si os dais cuenta, estas tipologías de usuario estaban muy orientadas a la productividad, ¿no? Hoy nos estamos dando cuenta que esta investigación de usuarios tenía que estar mucho más derivada hacia el bienestar, ¿no? Y poder hacer arquetipos, tipologías de uso asociadas al bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, oye, empiezan a aparecer con algunos clientes tipologías, por ejemplo, el Family Juggler. ¿Cuál es el Family Juggler? Hostia, pues que la oficina se está volviendo una válvula de escape para su situación familiar, ¿no? Oye, no me puedo permitir un trabajo concentrado porque tengo 3 hijos en casa adolescentes que están estudiando también remoto, mi mujer también tiene
su trabajo en remoto y yo necesito concentración y la oficina, aunque pudiera hacer mi trabajo en remoto perfectamente, se vuelve una válvula de escape, ¿no? O aquel que ha tomado decisiones importantes de inversión en su vida y se ha ido a vivir a barrios satélite de periferia y que por tanto moverse ahora a las sucursales pues está siendo un gran tema, ¿no? Entonces aparece el commuter straggler como una nueva tipología de usuario y ese commuter straggler es uno que está sufriendo por los desplazamientos. Bueno, y qué decir en las ciudades latinas, ¿no? Donde las horas de desplazamiento pues, son uno de los mayores dolores. Entonces, poder arquetipar y perfilar las necesidades de bienestar, ya no solamente, digamos, de la capacidad de cambio que tengan los individuos, sino cuáles son sus necesidades de bienestar, también está siendo muy, muy relevante porque la oficina va a poder responder de ellos de una manera mucho más específica y diferencial. Tenemos 5 minutos y dos preguntas, o dos reflexiones. Elena. Sí, hola. Primeramente, muchísimas gracias por la presentación. Porque, sí, bueno, se escucha un poco bajo, Elena. Sí. Perdón. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Es un desafío ante nosotros que es verdad que es enorme y vamos a ver cómo lo vamos planteando. Yo tengo una pregunta particular para Carlos y ha dicho al principio de la presentación que el trabajo híbrido no había que confundirlo con la flexibilidad. ¿Podrías, por favor, decirnos cuál es la diferencia? Sí, es que está siendo muy divertido. La gente te habla de trabajo híbrido cuando cree que está combinando presencial y remoto, ¿vale? O sea, que es la lógica de lo presencial y la lógica de lo remoto configuran el trabajo híbrido. Y no, nosotros eso le llamamos trabajo flexible. El trabajo híbrido es cuando los dos, presencial y remoto, confluyen juntos, que ese es el verdadero desafío. Es decir, cuando equipos que están en presencial se relacionan con equipos que están en remoto. Ese es el trabajo híbrido, ¿vale? Entonces, lo otro nosotros lo denominamos trabajo flexible, es decir, la flexibilidad de poder trabajar en remoto o trabajar en presencial, ¿vale? ¿Por qué es importante esta aclaración? Porque muchas veces no somos conscientes del reto que supone esa hibridación. Os pongo por caso. Hay una organización que se vuelve toda a presencial y nos decían, bueno, pero ya no tengo, esa lógica de la hibridación, no voy a tener ese problema. Y le decíamos, sí lo tienes porque tu relación con el cliente va a ser en híbrida. Porque tanto el cliente lo demanda como el lo quiere hacer. Entonces, tu configuración de los espacios abiertos ya no es funcional, porque si resulta que en el espacio abierto tienes a un 30% de la gente trabajando como estamos ahora, con un ordenador, con una pantalla, etcétera, etcétera, hay un ruido, hay una molestia, tal. No eres capaz de dar respuesta en el espacio que tienes a la necesidad de que un 30% esté todo el rato conectado, ¿sabes? Entonces, esas lógicas hay que entenderlas bien y a eso es lo que nosotros llamamos hibridación. Hay una cosa que desarrolló Google, que lo podéis buscar en internet, que se llama el Equity Meeting, que tiene mucha parte en esa parte de entender bien cuando estamos en lógicas de híbrido con equipos en presencial remoto, que no tienen que ocurrir cosas como, por ejemplo, que tú vayas a una reunión, que estáis 3 en presencial y ya vamos hablando de lo que va a ocurrir en la reunión mientras vamos por el pasillo, porque produces un desequilibrio muy grande con el que se conecta desde fuera, ¿sabes? Que no ha estado metido en eso, no ha estado previo, tal, no sé qué. No es lo mismo, que esa es otra cosa muy divertida, que tú te conectes con alguien con un ordenador y una pantalla y mirando a la cámara de frente, que de repente te conectes con una sala de 6 personas que no te oigo bien, que no está no sé qué, que no te veo la primera pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezan a levantarse esas cosas de lo híbrido que son complejas de manejar. El trabajo híbrido probablemente, o sea, el trabajo en esta lógica de equipos remotos y equipos presenciales, es el más complejo de todos. O sea, es más complejo que el remoto, ¿vale? Entonces, estamos yéndonos muy rápidamente a que, bueno, mantengo el teletrabajo, una parte del equipo, me ahorro pasta, tengo unos en remoto, contento a otros, lo que está un poco diciendo Paco Romero. Y no hemos hecho la reflexión grande, que es, oye, mi organización va a ser capaz de trabajar en esta lógica, porque todavía no nos hemos visto en esa lógica. Nos hemos visto que son... Perdona, Jody. Son dos desafíos de escala diferente, ¿no? El desafío de la flexibilidad implica pues, tomar decisiones en cuanto a la política de flexibilidad, es decir, cuántos días y a quiénes y qué roles van a trabajar en la oficina, qué roles, cuándo, dónde van a trabajar en casa, cuándo coinciden, cuándo no coinciden,
cómo gestiono la reserva de espacios para cuando coinciden en ese espacio. Entonces tiene ese nivel de complejidad que es alto además, ¿no? Y que la tecnología ahí tiene un rol importante para absorber ese nivel de complejidad, de anticipación y tal, ¿no? Pero luego hay otro desafío que es el que estaba planteando Carlos, ¿no? Y es, oye, y el desafío técnico que supone que en simultánea estemos en remoto y en presencial es otro tipo de desafío y que supone unas respuestas técnicas bien diferentes y que, digamos, ahí todavía estamos experimentando, ¿no? Ahí todavía estamos aprendiendo y experimentando con nuestro ecosistema de proveedores también, de cuáles son esas mejores respuestas posibles. Bien, una última pregunta de Santiago. Adelante. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bárbaro, buenas tardes para todos. La consulta que quería hacerles es cómo ven, desde su punto de vista, cómo ven las organizaciones el rédito que obtienen con esto del teletrabajo, en cuanto a que la gente, por ejemplo, rinda de la misma manera, y del otro lado, cómo ven, en este caso, los empleados, cómo es su forma de rendir cuando están trabajando desde la casa, si es mejor, si es peor. Y bueno, y teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo ven el futuro? Yo sé que han dicho que cada caso es particular, pero en líneas generales, ¿cómo ven que va esta tendencia del teletrabajo o de la vuelta hacia el futuro? Uf, qué pregunta más buena. A ver, a nivel de términos de productividad, sí es verdad que las empresas lo que están notando es que no ha habido una gran bajada. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hemos dado un 200%. Y, por ejemplo, una de las cosas que está surgiendo ahora es que el tema de la hiperconectividad, ¿no? O sea, que al final nuestras jornadas empiezan a ser como muy largas o han sido muy largas durante un tiempo. Es verdad que las organizaciones tampoco han dado muchas herramientas para poder aprender a conciliar y las personas están conciliando per se. O sea, es decir, personas que en un momento determinado están viendo a ver cómo es mi conciliación a nivel personal dentro de casa y cómo eso lo puedo organizar, ¿no? Y es un poco la lógica esta de ha crecido un montón, por ejemplo, aquí a primera hora de la mañana las clases colectivas de adultos, clases de golf, de pádel, de tenis, etcétera, porque la gente ve quebrar. Hay gente que de repente yo, que solía recoger y llevar a mis hijos a las actividades de deporte, a papás que ni conocía, les he visto ahora, ¿no? Digo, padre en forma masculina, ¿no? Y entonces que están ahí diciendo, por primera vez estoy conciliando y tal, ¿no? Entonces, la receta es, si se juega bien las cartas, si se juega bien, puede ser muy beneficioso para ambos lados. Hay que tener cuidado de cómo se juega. Las empresas también ven una ventaja y es que ahora el talento no tiene por qué ser presencial. Y entonces, por ejemplo, un sector que es muy divertido, que lo ha aceptado rápidamente, son los call centers. Fijaros, un call center que llevarlo a remoto era como un sacrilegio, ahora dicen, uy, ha funcionado en remoto, y entonces, por ejemplo, nosotros que conocemos a la gente de Celeris, que es un tema de cobros aquí en España, dicen, es que ahora me busco gente que está en Cádiz y yo tengo la oficina en Madrid, o gente que está a 800 tal, y entonces se me abre una oportunidad de talento, que también es contraria para las personas. Es decir, oye, si yo puedo teletrabajar y resulta que con que vaya 1 o 2 días a la oficina, pues puedo tener mi domicilio en Zamora y trabajar en Madrid, pues hay una oportunidad de ahorro de costes muy grande de lo que es mi vida, de lo que es mi casa, etcétera, que me permite una mejor conciliación y entonces voy a buscar organizaciones que me permitan esos modelos de trabajo porque ya os digo, he estado viviendo un año de esa manera. Romero y Jody, no sé si queréis meter aquí alguna pastilla más. Sí, pues, a ver, hay como diferentes escalas de respuesta, ¿no? Entonces, a una escala de respuesta, por ejemplo, a nivel de real estate y a nivel de rentabilidad económica y social de ese real estate, pues lo que estamos viendo es que efectivamente pues hay una reducción del uso del espacio, por tanto, lo que se hace con ese espacio que se reduce, pues está generando un potencial retorno económico porque pues, estás obviamente optimizando un capital, ¿no? un activo de capital, pero además muchas empresas están haciendo en simultáneo lo mismo, por tanto esos espacios vacíos se están volviendo cadáveres inmobiliarios rápidamente y no están pudiéndolos colocar en el mercado inmobiliario. Y entonces están replanteando, bueno, ¿qué hacemos entonces con estos espacios que no estamos logrando colocar? Y aparece aquí la lógica de rentabilidad social, ¿no? Y es donde cómo reconvierto a esos espacios más en espacios de comunidad, ¿no? Más en espacios en donde yo activo a una comunidad de interés, ya sea temática, ya sea territorial, ya sea bueno, por una vertical de la organización,
y los convoco a eso, ¿no? Y los convoco a ese espacio y puedo empezar a crear valor con ellos, ¿no? Digamos que en ese nivel hay ese tipo de respuesta, ¿no? A nivel de productividad, lo que estamos viendo es que la productividad no ha decaído, pero ha decaído el bienestar, ¿no? Es decir, no ha decaído la productividad en contravía de que sí ha decaído el bienestar, ¿no? Entonces la respuesta está siendo, hostia, pues, el rol de la oficina, como ya les conté antes, pues tiene que ser entonces compensar esa falta de bienestar, ¿verdad? Y en cuanto a la posibilidad de plantearse nuevos modelos de relación con el mercado, nuevos modelos de relación con nuestros clientes, pues inmediatamente se activa toda la dinámica organizacional, ¿no? Si yo empiezo la discusión desde cómo es la manera en que creo valor como organización, pues a partir de ahí hacia abajo puedo entender nuevas maneras de hacer, nuevas maneras de relacionarme internamente y por tanto nuevas maneras de generar beneficio. Tanto de atracción de talento como digamos, de coproducción de servicios, otras maneras de colaborar que antes simplemente por venir con la inercia que veníamos, pues no estaban en el radar. Yo solo es una cosita, por mi deje. Creo que en productividad no creo que sea el gran problema, como decía Jody, no creo que el gran problema sea finalmente adoptar este modelo híbrido para atraer y retener talento, no creo que sea el problema, pero creo que hay ciertas actividades a las que hoy no le podemos dar respuesta. O sea, determinadas empresas en las que la creatividad que estén basadas en creatividad o estén basadas mucho en trabajo de equipo, trabajo conjunto, en creación conjunta, de momento yo creo que no está resuelto. O sea, en esta forma de trabajar me parece que perdemos y creo que eso se va a ver pues, más adelante. Es muy complicado a día de hoy aún desarrollar cosas que hacíamos en presencial porque no tienen que ver solo con la comunicación, tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver con las vinculaciones, tienen que ver con muchas cosas que estamos perdiendo, ¿no? Todos los procedimientos informales en las empresas se están perdiendo y aunque nunca, siempre hemos intentado procedimentarlo todo y que todo fuese por canales oficiales, al final eso funcionaba. Y eso funciona en las organizaciones de cualquier tipo y eso se está perdiendo. Entonces, todo ese tipo de cosas supongo que las convertiremos y las convertiremos en otras cosas y volverán a funcionar. Pero a día de hoy corre serio riesgo la cultura corporativa, el concepto de corporativo. De si nosotros tenemos orgullo de pertenencia por pertenecer a esta empresa, si de verdad nos une algo más que una conexión wifi y que la nómina nos la paga la misma empresa, ¿no? Yo creo que eso, a día de hoy, creo que no está resuelto y que es muy importante trabajar en ello y que los departamentos de recursos humanos tienen ahora una tarea muy difícil porque además pues supongo que con pocos recursos, con muchas dificultades, muchas resistencias de gente para volver y otras muchas de gente que quiere venir a toda costa. Bueno, pues todas esas preguntas son las que iremos resolviendo durante los próximos meses, pero yo creo que a día de hoy no están claras. Yo creo que también hay un tema de escala que, digamos, que es muy importante y, bueno, aquí nos acompaña Thomas Brain, que también es de 3G, que estamos justamente acompañando un proyecto muy interesante en Chile y que nos cambia de escala el problema, ¿no? Y es decir, cuando yo no tengo una oficina o dos, sino tengo una red de oficinas en el territorio, ¿no? Entonces, cuando cambio la escala, cambia completamente el problema y se me vuelve un problema urbano, ¿no? O sea, imaginaros que tengo una red distribuida por toda la ciudad de una serie de oficinas de atención al público, pero que ahora tengo que empezar a cambiar el rol de atención al público porque mi público también se ha digitalizado y por tanto tengo unos excedentes de espacio que ahora puedo usar ya no para atención al público, sino para todo el trabajo de back que antes tenía concentrado solamente en algunos puntos, pero que ahora puedo deslocalizar a toda mi red, ¿no? Y entonces, imaginaros que eso no lo hace una organización, sino lo hacen muchas organizaciones y que por tanto el problema cambia de escala y se vuelve un problema de planificación urbana, ¿no? Y cómo problema, oportunidad de planificación urbana y cómo eso lo puedo llevar además a una lógica de desarrollo territorial de proximidad, ¿no? Esta lógica de ciudad de los 15 minutos que está tan en boga ahora en Francia, ¿no? Entonces, las implicaciones de esto son de una escala muy interesante cuando empezamos a cambiarle el scope, ¿no? Hacia ahí va una tendencia muy, muy, muy importante. Muy bien. Bueno,
Muchas gracias Carlos, Paco, Jody, muchas gracias Pablo Rodríguez por haber hecho posible esto. Creo que nos ayuda a abrir la mente a unos cuantos. Bueno, pronto nos reencontraremos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en la próxima actividad. Buenos días, buenas tardes. Gracias.